Queremos encontrar el límite cuando x se aproxima a 0 del seno 8x dividido por la tangente 3x, pero a medida que x se acerca a 0, el numerador se acerca al seno 0, y el denominador se acerca a la tangente 0, que son ambos iguales a 0. Entonces decimos que este límite tiene la forma indeterminada de 0 dividido por 0. Pero debido a esta forma indeterminada, podemos aplicar la regla del L'Hopital para ayudarnos a determinar este límite. Donde si tenemos un límite que se ajusta a una de estas formas indeterminadas, entonces el límite de este cociente es igual al límite del cociente de las derivadas de f y g. Lo que significa que este límite es igual al límite cuando x se acerca a 0 de la derivada del seno 8x. Dividido por la derivada de la tangente 3x. La derivada del seno 8x sería igual al coseno 8x veces 8 u 8 coseno 8x. La derivada de la tangente 3x sería igual a secante al cuadrado 3x veces 3 o 3 secante al cuadrado 3x. En este formulario, observe cómo a medida que x se aproxima a 0, el numerador se acerca 8 veces al coseno 0. Y el denominador se acerca 3 veces a 0 secante al cuadrado. Y porque el coseno 0 y el secante 0 son iguales a 1, esto es igual a 8 por 1. Dividido por 3 veces un cuadrado o solo 8 3. Verifiquemos esto gráficamente. Aquí es donde x es igual a 0. A medida que nos acercamos a 0 desde la derecha y 0 desde la izquierda, observe cómo nos acercamos. El mismo valor de función que podemos ver sería 8 3 verificando nuestro límite. Ahora para nuestro próximo ejemplo, observe cómo no tenemos un cociente y, por lo tanto, en su forma actual, este límite no será una de las formas indeterminadas. Dado aquí donde podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, para el primer paso, debemos ser capaces de reconocer que secante θ es igual a 1 sobre coseno θ. Y por lo tanto, podemos reescribir esto como el límite a medida que x se acerca a pi sobre 2 de 2 coseno 7x negativos, dividido por coseno 5x. De nuevo, la secante 5x es igual a 1 sobre el coseno 5x. Y observe de esta forma, cuando x se acerca a pi sobre 2, coseno 7x se acerca a coseno 7pi sobre 2, que se acerca a 0 y coseno 5x se acerca a coseno 5pi sobre 2, que también se acerca a 0, así que ahora tenemos la forma indeterminada de 0 dividida por 0, por lo que podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces este límite es igual al límite cuando x se acerca a pi sobre 2. De la derivada de 2 coseno negativo 7x. Que sería negativo 2 veces la derivada del coseno 7x, no enumerado aquí, sería igual a seno negativo 7x veces 7 o negativo 7 seno 7x. La derivada del coseno 5x sería igual a seno negativo 5 veces 5 o 5 seno negativo 5x. Entonces, a medida que x se acerca a pi sobre 2, observe cómo el numerador se acercará a 14 veces positivo seno de 7pi sobre 2. Y el denominador se acercará a 5 veces negativo seno de 5pi sobre 2. Ahora vamos al círculo unitario para determinar estos dos valores de función seno. En el círculo unitario, seno θ es igual a i. Entonces, para seno 5pi sobre 2 radianes, este sería el lado inicial. Rotaremos 5pi en sentido antihorario sobre 2 radianes, donde una revolución sería 2pi radianes, que es igual a 4pi sobre 2 radianes. Entonces, si giramos pi sobre 2 radianes más, aquí, estaríamos en 5pi sobre 2 radianes. Y dado que la coordenada y es igual a 1, sabemos que seno 5pi sobre 2 radianes es igual a 1, y luego para seno 7pi sobre 2 radianes, si es 5pi sobre 2 radianes, necesitamos rotar pi radianes más, lo que nos llevaría hasta aquí. Entonces seno 7pi sobre 2 radianes es igual a 1 o negativo. Volviendo a nuestro límite,
Tendríamos 14 veces 1 negativo, dividido entre 5 negativos, multiplicado por 1 positivo, que es igual a 14 negativo dividido entre 5 negativos. O positivo 14 5, que sería nuestro límite. Ahora verifiquemos esto gráficamente. Aquí es donde x es igual a pi sobre 2 radianes. A medida que nos acercamos desde la derecha y nos acercamos desde la izquierda, nos acercamos al mismo valor de función, aquí, que sería 14 5, que es nuestro límite. Espero que hayas encontrado esto útil.